Ahora sí, ¿estás preparado para saber cuáles son los 10 mandamientos judíos sagrados para ser rico y acumular riqueza como solo ellos saben hacerlo? ¡Vamos a ello! Primer mandamiento: educación y conocimientos. La educación y el conocimiento han sido fundamentales en la tradición judía. La Torá y la Talmud enfatizan la importancia de la educación y la sabiduría para mantener la fe y la identidad judía. Este enfoque en la educación ha permitido a los judíos desarrollar habilidades y conocimientos que les han permitido prosperar en diversas áreas, incluyendo el comercio y las finanzas. El Talmud, un compendio de discusiones y debates sobre la Torá y la ley judía, también destaca la importancia de la educación. El Talmud enseña que el que no estudia la Torá no tiene futuro. Además, el Talmud establece que el que no enseña a otro no ha aprendido. Talmud Tractato, Avot 4.1. En la comunidad judía, la educación ha sido siempre una prioridad. Los padres judíos han sido tradicionalmente responsables de educar a sus hijos en la fe y en la tradición judía. Esto ha incluido la enseñanza en la educación de valores y principios éticos. La educación no se limita solo a la escuela. En la vida diaria, los judíos se esfuerzan por aplicar principios y valores que han aprendido en su educación. Esto incluye la aplicación de los mandamientos de la Torá, como la observancia de los días festivos y la práctica de la claridad y la justicia social. Segundo mandamiento: resiliencia y adaptabilidad. La comunidad judía ha enfrentado periodos de persecución y desplazamiento a lo largo de su historia. La capacidad de adaptarse a situaciones desafiantes ha sido una característica clave para el éxito financiero de los judíos. Esta resiliencia ha permitido a los judíos mantenerse unidos y preservar su identidad cultural y religiosa. A lo largo de su historia, la comunidad judía ha enfrentado numerosos periodos de persecución y desplazamiento, desde la expulsión de Judea por los romanos en el siglo I después de Cristo hasta los pogromos y el Holocausto del siglo XX. Los judíos han sido objetivo de discriminación, violencia y exilio en múltiples ocasiones. Sin embargo, la capacidad de adaptarse a estas situaciones desafiantes ha sido una característica clave para el éxito financiero y la supervivencia de los judíos. Después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, los judíos fueron dispersados por todo el mundo, dando lugar a la llamada diáspora judía. Esta dispersión geográfica obligó a los judíos a adaptarse a diferentes entornos culturales, sociales y económicos en los países donde se asentaron. En los diversos países de la diáspora, los judíos tuvieron que desarrollar habilidades y estrategias para adaptarse a las condiciones locales. Esto incluyó aprender nuevos idiomas, costumbres y formas de hacer negocios. Además, debido a las restricciones y discriminación que a menudo enfrentaban, los judíos se vieron obligados a buscar nichos económicos y oportunidades en áreas como el comercio, la banca y la artesanía. Las redes de apoyo mutuo, las instituciones comunitarias y las tradiciones religiosas y culturales ayudaron a los judíos a preservar su identidad y a apoyarse mutuamente en tiempos difíciles. Tercer mandamiento: práctica del comercio y la banca. Los judíos han sido protagonistas en el comercio de mercancías y la banca a lo largo de la historia. Su tradición religiosa los obligaba a estudiar y desarrollar habilidades básicas como leer, escribir y hacer operaciones matemáticas, lo que les permitió prosperar en el mundo de los negocios. Gracias a su sólida base educativa, los judíos pudieron desarrollar habilidades especializadas en el comercio y la banca. Aprendieron a llevar registros contables, calcular intereses, negociar contratos y gestionar riesgos. Estas habilidades les permitieron prosperar en el mundo de los negocios. Al no poder participar en otros campos, los judíos se especializaron en estas áreas, desarrollando técnicas y prácticas innovadoras. Los judíos establecieron redes comerciales y bancarias que se extendían por todo el mundo. Estas redes les permitieron compartir información, recursos y oportunidades, lo que les dio una ventaja competitiva en el mundo de los negocios, como por ejemplo en la Edad Media. Los judíos españoles fueron pioneros en el desarrollo de técnicas bancarias avanzadas. En el siglo XIX, los Rothschild, una familia judía, se convirtieron en una de las dinastías bancarias más poderosas del mundo. Cuarto mandamiento: principios éticos y religiosos. La Torá y la tradición judía establecen principios éticos y religiosos que guían la conducta de los judíos. Estos principios, como el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, influyen en la forma en que los judíos interactúan con otros y en cómo gestionan sus asuntos financieros. Estos principios se basan en la creencia de que Dios es el creador y gobernante del universo, y que los seres humanos tienen la responsabilidad de vivir de acuerdo con su voluntad.
La Torá y la tradición judía también enfatizan la importancia de la justicia y la equidad en las relaciones humanas. Se prohíbe la explotación, el engaño y la opresión, y se exige que los judíos traten a los demás de manera justa y equitativa en sus transacciones comerciales y financieras. Se espera que los judíos contribuyan al bienestar de la comunidad y ayuden a los necesitados. Esto se manifiesta en prácticas como la caridad, Sedaká, y la justicia social, Tikkun Olam. La integridad y la honestidad son valores fundamentales en la tradición judía. Se espera que los judíos sean honestos y confiables en sus tratos con los demás y que eviten el engaño y la deshonestidad en sus negocios y finanzas. La tradición judía también enfatiza la importancia de la moderación y la responsabilidad en el uso de recursos financieros. Se desalienta el exceso y la avaricia, y se promueve la idea de que los bienes materiales deben usarse de manera responsable y en beneficio de la comunidad. Quinto mandamiento: familia y la red de contactos. La familia y la red de contactos han sido fundamentales en la tradición judía. La herencia y la transmisión de conocimientos y habilidades de generación en generación han sido clave para el éxito financiero de los judíos. Los judíos valoran profundamente la unidad familiar y la lealtad a la familia extendida. Los padres tienen la responsabilidad de educar a sus hijos en la fe y la tradición judía, y de transmitirles los conocimientos y habilidades necesarios para prosperar en la vida. La herencia y la transmisión de conocimientos y habilidades de una generación a otra han sido fundamentales para el éxito financiero de los judíos. Los padres han pasado a sus hijos conocimientos sobre negocios, finanzas, comercio y otras áreas clave, lo que les ha permitido desarrollar y mantener empresas y fortunas familiares a lo largo del tiempo. Sexto mandamiento: perseverancia y el trabajo duro. La perseverancia y el trabajo duro son valores que se encuentran en la tradición judía. La Biblia judía describe la importancia de trabajar duro y ahorrar para prosperar. En la Torá se describe la importancia de trabajar duro y ahorrar para prosperar. Por ejemplo, en el libro del Deuteronomio se establece que el que no trabaja no come. Deuteronomio 24:15. Esta idea se repite en el libro de Proverbios, donde se dice que el que no trabaja no come. Proverbios 12:11. Séptimo mandamiento: inversión y ahorro. La inversión y el ahorro son prácticas financieras que se han desarrollado en la tradición judía. Los judíos han sido conocidos por su habilidad para ahorrar e invertir para mantener y crecer sus fortunas. Esta habilidad se ha visto reflejada en la forma en que los judíos han manejado sus recursos financieros a lo largo de la historia. En la tradición judía, la inversión se considera una forma de crecer y mantener la riqueza. Los judíos han desarrollado estrategias de inversión que les han permitido prosperar económicamente. Algunas de estas estrategias incluyen diversificación, long-termismo, enfoque a largo plazo, red de contactos. El ahorro es otro aspecto fundamental en la tradición judía. Los judíos han sido conocidos por su habilidad para ahorrar y mantener sus recursos financieros. Una de las prácticas de ahorro judías es el maaser, es el diezmo. El maaser es una práctica de ahorro que implica separar 1/10 de sus ingresos para dar a la caridad. Esto no solo es una forma de dar, sino también de ahorrar e invertir. Octavo mandamiento: educación financiera. La educación financiera es fundamental para cualquier persona que desee prosperar en el mundo de los negocios. Los judíos han desarrollado una cultura de educación financiera que les ha permitido mantenerse a la vanguardia en el mundo de las finanzas. La Torá y el Talmud, textos sagrados del judaísmo, contienen numerosas enseñanzas sobre finanzas y negocios. Estos textos abordan temas como el préstamo, el interés, la justicia en los negocios y la responsabilidad financiera. Al estudiar y aplicar estos principios, los judíos han desarrollado una sólida base de conocimientos financieros. La educación financiera también se fomenta a nivel comunitario. Las instituciones judías como sinagogas y organizaciones comunitarias ofrecen clases y talleres sobre temas financieros. Estas actividades permiten a los miembros de la comunidad aprender y compartir conocimientos sobre finanzas y negocios. La sociedad actual no le da importancia que merece a la educación financiera, pero no podrían estar más equivocados, ya que tener mínimos conocimientos financieros es obligatorio si quieres mejorar tu situación económica. Te recomiendo que veas el video donde compartimos 23 consejos de finanzas para que lleves tu educación financiera al siguiente nivel. Noveno mandamiento: contactos y el networking. La red de contactos y el networking son fundamentales en cualquier persona que desee prosperar en el mundo de los negocios. Los judíos han desarrollado una cultura de networking que les ha permitido mantenerse conectados y prosperar en diversas áreas. El networking es una práctica común en la tradición judía,
Los judíos han desarrollado una cultura de networking que les permite conectarse con otros judíos y no judíos, y compartir conocimientos, recursos y oportunidades. Esto se logra a través de la participación en eventos y organizaciones judías, así como a través de la comunicación y la colaboración con otros judíos y no judíos. 10º mandamiento: fe y confianza en Dios. La fe y la confianza en Dios son fundamentales en la tradición judía. La Biblia judía describe la importancia de tener fe en Dios y confiar en su voluntad para prosperar. Esta fe y confianza se han demostrado esenciales para el éxito de los judíos a lo largo de la historia. La confianza en Dios es una característica fundamental en la tradición judía. Los judíos han desarrollado una fe profunda en Dios y confían en su voluntad para prosperar. Esta confianza se ha demostrado esencial para el éxito de los judíos a lo largo de la historia. Por ejemplo, durante el exilio babilónico, los judíos confiaron en